Lorna Beer, Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels, continuación de la parte 9. En Navidades me muestran las almas de muchos niños. Durante el resto del año también puedo verlas, pero normalmente no con la misma abundancia que durante esas fechas. Los ángeles me han explicado que esto se debe a que los niños están impregnados del espíritu navideño y a que, por supuesto, hace poco tiempo que han llegado del cielo. Le doy gracias a Dios cada vez que me permite ver el alma de una persona. El alma es más importante y hermosa que cualquier ángel. Es un privilegio enorme poder ver una de ellas. Fuera de la iglesia todo el mundo se deseaba mutuamente una feliz Navidad. Cuando regresamos a la vieja granja, la casa estaba llena de luz de los ángeles y el ambiente era cálido y acogedor. Se podía ver y sentir una enorme alegría y excitación mientras nos afanábamos en los preparativos para la mañana de Navidad. En cuanto a los ángeles, ¿cómo podría describir su excitación? No hay palabra para expresar la alegría que irradian en esta época. Están rebosantes de emoción, como si fueran niños entusiasmados. Puedo verla reflejada en sus rostros y en cada uno de sus gestos. Ellos también se estaban preparando para celebrar el nacimiento de Jesús. Todo el mundo ayudó a preparar las verduras y el pavo para la cena de Navidad del día siguiente. Pusimos la mesa en el granero y conseguimos que aquel lugar presentara un aspecto fantástico. Megan estaba impaciente por la llegada de Santa Claus, así que aproximadamente a las 8 la llevé a la cama. La pequeña rezó sus oraciones, la besé en la frente y me despedí de ella. Su calcetín de Navidad colgaba a los pies de la cama. Un ángel le tocó la frente y se quedó dormida de inmediato. Entré en mi dormitorio y cuando abrí la puerta vi a Miguel, Osus y Elías y a otros muchos ángeles sentados sobre mi cama. Miguel se acercó a mí, me cogió la mano y dijo: «Lorna, no queremos que eches de menos a Joe. Dios ha enviado a su espíritu para que pueda visitarte durante unos minutos». Miré a Miguel y me eché a llorar. «Espero que esas lágrimas sean de felicidad», exclamó sonriendo. Todos los ángeles desaparecieron y me quedé a solas en la habitación. A continuación, vi una luz que resplandecía dentro del dormitorio junto a la ventana. Joe estaba allí. Lentamente comenzó a caminar hacia mí. Tenía el mismo aspecto que cuando era joven y estaba rebosante de salud. Además, emitía un destello resplandeciente. Me sentía exultante de alegría. Joe extendió el brazo, me cogió la mano y a continuación me abrazó. Me sentí llena de paz, sentí deseos de permanecer entre sus brazos para siempre. «Lorna», me dijo, mirándome a los ojos, «espero que seas fuerte y tengas la vida que Dios desea que vivas. Cuando me necesites, tu ángel de la guarda me permitirá estar a tu lado, pero no podré volver a rodearte entre mis brazos, al menos hasta que nos encontremos en el cielo». Luego prosiguió: «No olvides que te amo. Diles a los niños que los quiero, que siempre estaré con ellos espiritualmente». A continuación apartó los brazos de mi cuerpo, me sujetó la mano y me dijo: «Deja que otro hombre entre en tu vida y permítete amar». Antes de desaparecer añadió: «Feliz Navidad, Lorna». «Este es el mejor regalo de Navidad que me podían hacer», exclamé en el espacio que quedó vacío. Me sentía muy feliz. Permanecí allí durante unos minutos pensando en lo afortunada que había sido al poder sentir a Joe rodeándome entre sus brazos. Avancé lentamente hasta el rellano y me encontré con Ruth, quien al verme me dijo que pensaba que estaba dormida. Los chicos envolvían regalos en el piso de abajo y me uní a ellos. Aproximadamente una hora después nos fuimos a la cama y al cerrar los ojos le di las gracias a Dios por ese día maravilloso. Me desperté la mañana de Navidad al oír los gritos de emoción de Megan, que tenía las manos llenas de algunos de los dulces que encontró en su calcetín de Santa Claus. Luego despertó a todos los demás y bajamos juntos.
Bueno, lo hicimos por la escalera de mano. Ruth se había levantado antes que Megan y había encendido las luces del árbol de Navidad. El granero presentaba un aspecto fantástico. Los ángeles estaban sentados por todas partes. Deseaba con fuerza que mi familia pudiera contemplar lo que yo veía. Megan gritó de emoción cuando vio a Santa Claus. Le había dejado una bicicleta. Santa Claus demostró su buen juicio al dejar también unas ruedas de apoyo para la bici, así como un casco y rodilleras. Mi hija pedaleó de un extremo a otro del granero con la ayuda de su hermano. Ruth anunció que había llegado el momento de abrir los demás paquetes. Estaba tan emocionada como su hermana pequeña. Abrimos los regalos por turnos, uno por uno, dándole un enorme abrazo a la persona que nos había hecho el presente. La mañana pasó entre risas y alegrías y nos entretuvimos con muchos juegos. Owen llamó por teléfono para desearnos feliz Navidad. Le echábamos mucho de menos, pero era evidente que se lo estaba pasando en grande. Se burló de nosotros por los días tan soleados que estaba disfrutando en comparación con nuestro clima frío y gris. A las 4 en punto nos sentamos a la enorme y vieja mesa del granero, que estaba hermosamente decorada, y dimos las gracias. También le deseamos a Joe una feliz Navidad. Todos le echábamos de menos, y aunque la noche anterior había recibido el regalo del abrazo de su espíritu, en aquel momento sentí su ausencia profundamente. Se hacía raro celebrar nuestra primera cena de Navidad en familia sin él, pero todos disfrutábamos de una cena deliciosa y a Ruth en particular le gustó mucho el postre de frambuesas y natas que había preparado. El resto del día y de los días siguientes transcurrieron de forma muy agradable y Megan aprendió a montar en bicicleta enseguida. Practicaba con la ayuda de su hermano en el callejón que había delante de la casa. 4 días después mis hijos mayores regresaron a su casa. Habían sido unas vacaciones maravillosas. Siempre disfruto mucho estas fiestas. Considero personalmente que es una época señalada para pasar en compañía de familias y amigos, pero aquellas primeras Navidades en la vieja granja habían sido muy especiales. Por fin tenía la sensación de que aquella granja era mi hogar. Parte 10. La contemplación de la Navidad. Cada vez voy sabiendo más sobre los ángeles y sobre la forma que tienen de influir continuamente en el mundo. Durante muchos años, en la época navideña, los he visto volar por encima de las casas y dejar caer bolas de luz sobre ellas. Siempre me preguntaba lo que significaban. ¿Qué rayos estaban haciendo aquellos seres? Entonces tuve una visión que me aclaró mucho las cosas. Tenía visiones con mucha frecuencia. Este tipo de prodigios no son como los sueños, ya que tienen lugar cuando estoy completamente despierta. Cuando los experimento es como si me sacudiera todo mi ser. Mi alma se separa del cuerpo y en ese momento estoy completamente segura de que me encuentro muy próxima a la muerte. Aunque la visión sea hermosa y algunas no lo son, la transición hacia el estado visionario siempre es dolorosa y terrorífica. También resulta incierto. El proceso no siempre es igual. Sé que en esas visiones me muestran cosas muy importantes sobre el mundo en general y no solo sobre lo que me rodea de manera cercana. Se trata de un mensaje que se lanza al mundo, si se quiere decir así. La visión que me ayudó a comprender por qué los ángeles hacían esto en aquellas fechas la experimenté en los preparativos de las Navidades, cuando Joe todavía estaba vivo. Mi marido se encontraba en el hospital y yo quería que regresara a casa a pasar las fiestas. Era media tarde y entré a rezar en la sala de estar de mi casa. Cuando empecé con mis oraciones, sentí que los ángeles se congregaban a mi alrededor, envolviéndome como si formaran un enorme manto, primero con suavidad y luego apretándome cada vez más. Ese es uno de los indicios de que estoy teniendo una visión. Sé que si los ángeles no me hubieran sujetado de aquella manera, mi cuerpo habría caído al suelo en cuanto el alma lo hubiera abandonado. En ese momento tenía los ojos abiertos de par en par, pero sentí cómo me iba apartando del mundo. Todo se difuminaba.
Entonces, durante una inquietante fracción de segundos sentí como si me hubiera quedado sin aliento. Había dejado de respirar. Me hallaba en otro lugar, en otra dimensión. Todo estaba oscuro. En ese momento percibí la presencia de 2 seres sombríos, uno a cada lado de mi cuerpo, que me condujeron hacia un enorme muro de piedra, tan alto que parecía elevarse hasta el cielo. En mitad de esa enorme pared había una puerta. La piedra, gris como el granito, emitía un destello de varios puntos de luz diminutos, de diversos colores. La puerta tenía esculpidas algunos relieves, pero no me concentré lo suficiente en ella como para distinguir las inscripciones, porque mi mirada se hallaba inevitablemente fija en los 2 gigantescos ángeles dorados que la guardaban, más grandes que los árboles del jardín del Instituto de Maynes, que crecían cerca de donde yo vivía. Eran incluso tan altos como la propia pared. Estaban haciendo guardia a los lados de la puerta. Cuando me acerqué, los 2 ángeles se dieron la vuelta y comenzaron a empujarla para abrirla. El portón era una especie de bloque de piedra gigantesco cortado por la mitad, pero cuyas 2 mitades estaban encajadas entre sí. No se movían hacia adelante ni hacia atrás, sino que había que empujarlas lateralmente como si se tratara de una puerta corredera. Observé que eran inmensamente gruesas y pesadas, pero empezaron a ceder ante aquellos gigantes ángeles que eran inmensamente fuertes. A continuación vi un destello de luz que se asomaba por la grieta que habían abierto. ¿Qué hay ahí dentro?, me pregunté a mí misma. Traté de asomarme. En ese momento, mientras seguía acercándome, la grieta se dilató y la luz se hizo más intensa, hasta que de repente se abrió un hueco de aproximadamente 1 metro de ancho. Se produjo una explosión de luz y comenzó a aparecer una multitud de ángeles. Procedían de todas partes y al principio me hicieron sentir confusa. A medida que avanzaban a través del hueco, daba la sensación de que hubiera millones. Luego vi que cada uno de ellos portaba con cuidado y afecto, como si fuera muy valiosa, una bola de luz, como las que había visto que dejaban caer sobre las casas de Navidad. Algunos de aquellos seres celestiales brillaban y me sonreían, pero la mayoría de ellos pasó a mi lado a toda velocidad como si yo no estuviera allí. Comenzó a soplar un intenso viento, y agradable pero fuerte, que fue haciendo cada vez más violento a medida que se iba generando. De repente todo se acabó y me encontré de nuevo envuelta en la oscuridad. Sobre mí solo se extendía el cielo estrellado. Sentí que el suelo en el que se apoyaban mis pies era blando. Entonces, en algún punto delante de mí, a cierta distancia, como si procediera del fondo del jardín, vi un pequeño destello en la oscuridad. Luego aparecieron 2 ángeles a mi lado y cuando empecé a avanzar de nuevo, divisé una pequeña colina redondeada sobre cuya base se abría una cueva. Me fui acercando más y más y me pregunté, ¿soy yo la que está avanzando o es la colina la que se desplaza hacia mí? A continuación, o yo paré o fue ella la que se paró, pero de repente pude distinguir la cueva con mayor claridad. Era como si los ángeles hubieran encendido la luz para permitirme verla. Había una multitud de ángeles que volaban sobre la colina y alrededor de ella. Eran los que creaban la luz suave y tenue que se permitía avanzar. Aquellos ángeles estaban allí para iluminar la cueva y para protegerla de los vientos helados. Delante de la gruta había una construcción rústica formada por enormes rocas tersas y redondeadas de color gris, cada una de ellas de unos 30 centímetros cúbicos, con un tejado o una marquesina hecha con pedazos de madera seca, paja y musgo, como el tejado de un granero o un pajar. A medida que me iba acercando, me fui dando cuenta de que la cueva era más grande de lo que parecía en un principio, tal vez de unos 6 metros de ancho por 9 de profundidad. Podía sentir que había vida allí. En la oscuridad del fondo moraba una serie de animales. Podía oler esa vida animal. Algunos de esas criaturas serían aproximadamente del tamaño de una cabra, pero no me concentré en ellas.
Los ángeles que me rodeaban me explicaron que aquel era el lugar del nacimiento de Jesús. Primero vi a una mujer joven, a María. Se encontraba de pie en mitad de la cueva, con la cabeza ligeramente inclinada y su larga cabellera oscura recogida con un paño blanco, que se plegaba por debajo. Estaba cuidando de su bebé y lo primero que me sorprendió fue comprobar su juventud. Era adolescente con un rostro redondo, hermoso y juvenil, que se preocupaba porque su bebé estuviera cómodo.